Bendiciones para cada uno de ustedes, mis hermanos y amigos que nos sintonizan a través de estos recursos en línea que el Señor nos permite tener. Gracias a Dios por su misericordia, porque cada día podemos verlas, ¿verdad? En todas las cosas. Hoy estaremos siendo edificados con una palabra viva, eficaz, poderosa, de parte de Dios, que tiene como propósito transformarnos para andar en esas buenas obras que nuestro Padre Celestial, dice la Escritura, preparó de antemano para que cada uno de nosotros, sus hijos, los que hemos nacido de nuevo, andemos en ellas. Así que gracias a Dios por cada ministro que hay en Misión Cristiana del Calvario, que son útiles en las manos del Señor, que se dejan usar, y son esos instrumentos para nuestra edificación. Así es que, Profeta César, te damos el tiempo y agradecemos por tu vida y también por la Iglesia de Misión Cristiana del Calvario en Puerto Barrios. Mis hermanos de Misión Cristiana del Calvario Costera Diamante, bendiciones a cada uno de ustedes y bueno, a disfrutar lo que el Señor nos habla esta noche. Hasta la próxima. Muy buena tarde y buena noche para cada uno de los discípulos que han estado ya desde hace algunos minutos allí prestos para ser enseñados. En este día, el día de hoy, hemos tenido una vez más la expresión de gracia, la expresión de amor de la iglesia. Y vamos a estar trabajando un poco acerca de ello, pero tengo el gusto de tener conmigo a dos discípulos amados, Flor de María y Luis Fernando Arango, que van a estar compartiendo también conmigo y naturalmente con la iglesia en este tiempo. Así es de que bienvenidos Flor de María, Luis Fernando, por favor pueden saludar a toda la iglesia donde quiera que se encuentren reunidos ya. Buena tarde para todos. Es una bendición nuevamente estar compartiendo este tiempo tan lindo en el Señor, no solamente este momento, sino que todo este día, el tener la vivencia en el Señor y el poder seguir siendo edificados en este momento es de mucha bendición y me complace mucho estar acá en esta noche con ustedes. Bendiciones para todos mis hermanos, también es una bendición el que podamos estar aquí juntos, prestos, dispuestos para escuchar lo que el Señor quiere darnos y hablarnos. Como dijera Flor de María, ha sido un día de mucha alegría, de mucha celebración, por lo que el Señor nos está permitiendo y glorificamos al Señor por todo en este tiempo. Cuando hablamos de día de celebración, hoy tuvimos la oportunidad de traer nuestras siembras. Y es motivo de alegría porque la palabra dice, la palabra del Señor, que Dios ama al dador alegre. No dice que Dios ama al dador solamente. El dador alegre, ¿por qué alegre? Primero, dador alegre tiene que ver con la naturaleza de nuestro Padre. Pero quiero enfatizar hoy con ustedes aspectos muy importantes cuando se trata de dar. En el reino de Dios casi siempre se enfoca todo hacia lo financiero. Y creo que esto es una parte vital en la vida de todo discípulo de Jesucristo. Sin embargo, vamos a entrar, por supuesto, allí, vamos a enseñar porque es importante y es necesario. Pero cuando hablamos de dar, dice la Escritura, allá en Lucas capítulo 12, verso 21.
Dice, así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Me llamó mucho la atención esta frase. Y no es rico para con Dios. Esto no se ha escuchado que se enseñe acerca de ser rico para con Dios. Cuando se habla de ser rico, ¿qué es lo que viene a nuestra mente? Es alguien que tiene mucho dinero, muchos bienes. Y se habla del rico y se habla del pobre. Pero se escucha, no sé, yo no lo he escuchado, quizá muy poco se habla acerca de ser rico, entonces para con Dios. Cuando hablamos de ser rico para con Dios, ¿de qué se está hablando? ¿Qué nos estamos refiriendo? Bueno, ¿qué se refiere a la Escritura? Primero, si vemos el contexto, dice, del verso 16, también le refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho. A ver, ser rico no es malo, no es pecado. Producir mucho, por ende, no es malo, no es pecado, ¿verdad? Pero hay que poner atención qué está diciendo. La heredad de un hombre rico había producido mucho y él pensaba dentro de sí, diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. O sea, tenía tanto que ya no tenía espacio donde guardar. Dice, y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Parece una acción de administración, parece una acción correcta porque ya no le caben los frutos. Entonces dice, bueno, pensemos, el problema radica en los graneros. Los voy a derribar y los voy a hacer más grandes todavía. Pero el problema no estaba allí. Por eso está refiriendo Jesús esta parábola. Dice, esto haré, otra vez, verso 18, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Verso 19, y diré a mi alma, ahí vemos intención, ¿verdad? Alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Otra vez, el problema no era ser rico. Tampoco el problema era producir mucho. En sí, ampliar los graneros no era malo, pero había algo que tiene que ver con la intención del corazón. Pero dice en el verso, porque dice, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. O sea, alguien podría decir, pero es normal que alguien venga, trabaje duro y luego pues diga, bueno, yo ya trabajé toda mi vida y lo que tengo aquí es para pasar el resto de mis años, ¿verdad? Verso 20, pero Dios le dijo necio. Dios le dijo necio. Ahora, ¿por qué le dijo necio? ¿Por ser rico? No. ¿Por haber producido mucho? No. Le dijo necio porque él había caído en una necedad. ¿Qué necedad? Sigamos leyendo. Aquí viene, Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Ahora, allá en el sistema se oye mucho una frase, nadie sabe para quién trabaja. No sé si lo han oído ustedes. Sí, correcto. Nadie sabe para quién trabaja.
Y aquí la parábola que refiere a Jesús me gusta tanto y me llama la atención porque finaliza diciendo en el verso 21, así es el que hace para sí tesoro. Así es, o sea, la parábola es, bueno, ese es, podríamos decir, ese es el caso, ese es el estado, ese es, sí, es correcto, es el que cae pues en esa necedad. ¿Qué necedad? De pensar solo en él. Ese es el problema del rico. Que él tenía tanto, pero él no pensaba en dar. Más para mí, para mí, para mí. Y ya no tengo dónde. Ah, pues los de arriba los hago más grandes para mí, ¿verdad? Entonces, si le dijo necio, ¿por qué le dijo necio? Dice Dios le dijo necio. ¿Por qué le dijo necio? Porque él sabía, seguramente Dios le había hablado, que compartiera, que diera, que bendijera, pero él no. Él pensaba más y más y más para él, por eso le dijo necio. Entonces, ¿qué vemos ahí? Que él, si él hubiese comenzado a dar, a bendecir a otros, él hubiese sido rico para con Dios. O sea, él para con Dios, ¿cómo fue entonces? Si dice aquí, así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Está hablando de dos personas diferentes. El que hace para sí tesoro y el que es rico para con Dios. ¿Qué podemos ver ahí nosotros entonces en este ejemplo, en esto que Jesús está enseñando? ¿Qué podemos resaltar nosotros en ser rico para con Dios? Primero, pastor, veo la condición del corazón o del alma de esta persona y quien quiera, ¿verdad?, que se pueda encontrar también en ese mismo estado o condición, porque el no ser rico para con Dios significa que estamos siendo escasos, ¿verdad?, totalmente para con Él. El hecho de pensar solamente en nosotros mismos, ¿verdad?, o en sí mismo, el problema no era en ser previsor, en querer multiplicar sus bienes, porque nuestro Padre, nuestro Dios, Él mismo nos bendice de esa manera, ¿verdad?, con toda bendición espiritual, con todas sus riquezas, ¿verdad?, según su gracia. Y esa es la bendición que nosotros recibimos de parte de nuestro Dios. Sin embargo, veo que el amor hacia sí mismo, ¿verdad?, hablando acá en las escrituras de esta persona, el amor propio pudo más, ¿verdad? Y por eso su corazón iba en pos de ese amor que lo llevó a hacer tesoros para sí mismo y ser completamente escaso para con Dios. Entonces veo ahí el detalle en la condición, ¿verdad?, de su corazón y de su alma, en ese amor propio y no en el poder dar. ¿Verdad? Ahora bien, cuando hablamos de ser rico para con Dios, ¿cómo nosotros podemos y debemos ser ricos para con Él? Porque eso es un punto bien importante. ¿Cómo así? Yo quiero entender mejor, puede decir un discípulo, ¿cómo puedo y cómo debo ser rico para con Dios? A ver, Luis Fernando. Por ejemplo, puede estar el caso de un discípulo profeta que dedica todo el tiempo para sí mismo, para su carrera, para su estudio, y dice, mire, yo no tengo tiempo para servir, permítame, pastor, permítame, asistente, yo voy a evangelizar, yo voy a discipular cuando yo termine la universidad, cuando yo termine de establecer bien mi negocio, porque Dios sabe que lo que necesito hacer y puede haber hasta un autoengaño, pues. Cuando tenga el negocio bien establecido, eso va a servir para la obra de Dios, y al final no es así, termina desenfocándose. Entonces, siendo rico para sí mismo, es decir,
solo pensando, enfocándose en lo que quiere, pero no siendo rico para con Dios en su tiempo, en su servicio, en sus mismas fuerzas. En sus dones. En sus dones, ¿verdad? En sus su finanzas, obediencia. en Sí. su obediencia. O sea, Sí. nos enfocamos o nos centramos solo en nosotros y no todo lo que tiene que ver con Él y con su reino. Me llama mucho la atención porque Jesús, siendo tan solo un adolescente de 12 años, cuando le dice a su padre, ¿verdad? Y a su madre María, José les dice, hablando a sus padres terrenales, ¿por qué me buscaban? O sea, no sabían que en los negocios de mi padre me es necesario estar. O sea, Él mismo nos modela esa riqueza para con el Padre, para con el Señor mismo, ¿verdad? Es correcto. Jesús era un muchacho, era un joven. Sin embargo, me gusta, a ver, lo que estás diciendo, lo que estás compartiendo con nosotros, porque ser rico para con Dios, recordemos en el reino de Dios, dice, y será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. O sea, el reino de Dios produce mucho fruto. Entonces, cuando se habla de ser rico para con Dios, a ver, todo lo que hemos recibido de él, amor, dije todo, ¿verdad? Bueno, hablemos de este ejemplo. ¿Por qué muchas veces limitamos lo que Dios nos ha dado con toda su generosidad? Pues Él no nos da nada con escasez. Si hablamos de su amor, su perdón, su misericordia, su sabiduría, todo lo que tiene que ver con Él, lo que Él es, Él lo da abundante o sobreabundantemente. No es limitado, no es escaso. Pero venimos nosotros y ya nosotros sí nos creemos o creemos que tenemos la capacidad y la decisión de decir, bueno, voy a cuartear lo que yo doy. Por ejemplo, perdón. Mira, así pensaba Pedro, pero no solo Pedro, pues, el ejemplo de muchos. Ya te perdoné. ¿Cuántas veces te perdoné por esto? Por eso Pedro llegó un momento en que esa expresión de perdón era limitada, condicionada. Señor, hasta 7 veces debo perdonar. Eso ya era mucho para él. Ya era mucho. Sí. Entonces, ¿cómo el Padre nos enseña a nosotros a ser generosos? Bueno, Él es nuestro Padre, Él es generoso. La naturaleza que nosotros tenemos como hijos debe expresarse la generosidad. No solo cuando hablamos de finanzas, pues, que otra vez vamos a entrar en un momento ahí, pero en toda la expresión, en todo. Amor, no podemos estar limitando y siendo escasos en cuanto al amor de Dios, en cuanto al perdón, la misericordia, ¿qué más? ¿Qué otros aspectos? Sabiduría, La pastor, sabiduría. porque Él la da, dice, abundantemente y sin reproche. Es Aquí correcto, en Salud. la da. Y fíjense cómo da Él la sabiduría. Qué importante es que podamos nosotros tener claro cómo es la naturaleza de mi Padre, porque esa es la misma naturaleza que yo tengo. Entonces no puede ser que mi Padre, Él se expresa de una forma, por ejemplo, de una forma generosa, pero yo ya vengo y yo sí pongo los límites. Entonces, hay algo ahí que no está siendo compatible, que no está siendo un mismo espíritu con Él. No hay un mismo sentir y no hay muchas expresiones, es una expresión.
Flor de María, Sí. ¿qué más? ¿Qué otro ejemplo? ¿Es generosa? ¿En qué podríamos poner? Para servir, por ejemplo. Muy bien, sirve. ella es muy generosa cuando ella sirve, pero para dar en finanzas es muy escasa. O sea, eso no puede estarse dando porque la generosidad de nuestro Padre es que es integral, pues, es completa. ¿Cuál es la expresión de cada uno de ustedes, de mí, de nosotros, de toda la iglesia? Entonces debe ser una expresión completa. Lo que vemos en las Escrituras entonces es que Él pensó solo en ¿qué? En Él, En sí mismo. todo en sí mismo. Y está claro el mandamiento. Sí, pastor, precisamente eso quería compartir también, que todo parte primero de allí, de ese primer y grande mandamiento que el Señor nos ha dejado, ¿verdad? En su palabra, que es el amarle a Él con todo lo que nosotros somos, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, nuestra mente, nuestras fuerzas. Como usted mismo nos ha enseñado, el Señor no dejó ningún espacio, ¿verdad? Es amarle y aprender a amarle con todo, ¿verdad? Lo que somos y por sobre todas las cosas. Y entonces al estar plenamente identificados con esa naturaleza, que es la naturaleza de nuestro Padre, la que cada uno de nosotros, todos los que hemos nacido de nuevo tenemos, entonces el estar identificados con esa naturaleza nos lleva, y por supuesto aquí viene la obra del Espíritu Santo, ¿verdad? Su palabra misma llevándonos, conduciéndonos hacia toda esa verdad que nos lleva a expresar de una manera muy natural, pero también de una manera muy genuina, ¿verdad? Lo que significa ser ricos para con Dios, porque tampoco se trata de caer en una apariencia, ¿verdad? De aparentar, de simular, de engañar, de pretender hacer creer ante los demás, ¿verdad? Que soy muy generosa, ¿verdad? En todos los aspectos que usted ya mencionó y muchos otros más, pero sin embargo no es así. Entonces es una expresión que debe ser muy genuina, ¿verdad? Muy natural en cada uno de nosotros al expresarnos hacia nuestro Padre, ¿verdad? Es correcto. Por eso la expresión no es una expresión, a ver, que debe Luis Fernando, eh, lo voy a decir así, que debe manejarla como él quiere. O tú, o yo, sino es una expresión de él. Él es nuestro Padre, por lo tanto, nosotros debemos de tener su expresión en todas las cosas. Dijiste el primer y más grande mandamiento tiene que ver con él, pero el segundo tiene que ver con nosotros y nuestro prójimo. Pues. Exacto. Entonces, este rico, el problema de él no fue entonces, otra vez, como mencionaste tú, el ser previsor. Eso no era un problema. Creo que al contrario, todos debemos de ser previsores, buenos administradores, pero ¿qué fue lo que él demostró ahí? Su necedad, ¿en qué consistía entonces? Consistía su necedad en que ya sabía lo que debía de hacer. Seguramente Dios le había hablado, pero él seguía pensando en sí mismo, ¿verdad? Y llama mucho mi atención porque no podemos tener tampoco solamente generosidad en ciertas cosas. Es que tiene que ser en todo. Yo puedo tener mucho, pero si soy escaso, miren cómo cuarteamos pues la generosidad. Le pedimos a nuestro Padre y Él nos da sobreabundantemente. Bueno. Pero ¿cuántas veces viene el papá o la mamá y cuando le pide algo a Dios, pues si Dios le da, pero cuando le tiene que dar a su hijo, a su hija, ya lo hace de una manera diferente? Por ejemplo,
ya necesita zapatos. Y a veces tiene que rogarle, tiene que ver cómo le pide. Puede ser el hijo, la hija, la esposa o, bueno, aplicándolo en el ejemplo que fuera. Pero ya viene y algunos tienen que preparar. Hijos, ¿cómo hago para hablarle a mi papá, a mi mamá? ¿Cómo hago para pedirle un par de zapatos? Ya están viejitos, ya están desgastados, ¿verdad? Es como que tiene primero que prepararle. ¿Acaso no sucede esto con esposas, por ejemplo, para tienen que ver cómo hacen para le preparan su comida, pero lo que le gusta, pero ya lleva un fin, ¿verdad? A él le gusta la carne asada, le voy a hacer una carne asada. Pero ¿cuál es el fin? No es servirlo, no es una expresión de amor, sino es porque necesita pedirle algo. ¿Cuántos hijos también? Necesito pedirle a mi mamá o a mi papá, pero está difícil, a ver cómo hago. Luego cuando ya logran, ¿qué es lo que hace el papá o la mamá? Bueno, te voy a comprar esos zapatos, pero ya no me estás pidiendo más. Ojo y oído. Pues. Confórmate con ellos. Veamos cómo de nuestro Padre viene todo abundantemente, pero ya de nosotros ya lo limitamos. Mira, ya no me estás pidiendo. Conformate. Puede ser marido, puede ser papá, puede ser un hijo, puede ser una esposa, mujer o mamá, puede ser el jefe hacia los empleados. Como muchas veces Dios ha bendecido, pero están cuarteando lo que dan. Lo dan no solo con escasez, sino condicionado todavía, ¿verdad? Ahí es donde tenemos que aprender nosotros mucho también. Profeta, y algo que veo es que nuestro Dios, nuestro Padre, su generosidad es notoria, su amor, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado, que dio a su Hijo unigénito, o sea, su generosidad fue notoria en dar a su Hijo. Cuando los ejemplos que hemos hablado, la sabiduría, la Escritura dice que Él nos ha dado su gloria, o sea, todo lo que es Él nos lo ha dado. Y cuando vemos esa generosidad en lo que Él da, es muy notorio, un Jesús que es muestra del amor del Padre por todos, ¿verdad? Entonces nuestra expresión debe ser exactamente igual, porque cuando ya limito lo que doy, el ejemplo que usted nos está enseñando justamente ahorita, he recibido mucho del Señor, pero yo ya limito, veo a quién perdono, ya no es igualmente. Esa ya es otra naturaleza. Claro. Y por eso es que allí mismo encontramos a mucho discípulo confundido, porque decimos es que si yo di, por ejemplo, en tal ocasión, pero ya no es algo permanente, y la generosidad sí es algo permanente, sí es algo continuo. Y toda la expresión es así, el perdón, perdonándonos unos a otros, así como Cristo os perdonó. O sea, si yo vengo y a unos perdono y a otros no, ya no es como Cristo perdonó. Por lo tanto, no es una expresión de acuerdo a la naturaleza del Padre, ¿verdad? Es correcto. Pastor, y en esa parte final de 2 Corintios 9:11, ¿verdad? Cuando dice que porque Dios ama al dador alegre, vemos que es un dador que es constante, que es permanente. No es algo que hoy sí di, por ejemplo, hoy sí expresé el amor del Señor, hoy sí serví generosamente, pude haber hecho muchas cosas, pero en otro tiempo ya no, ya me limito o ya no quiero hacerlo. Entonces, la Escritura dice que Dios sí ama al dador alegre. Entonces, si es un dador, es porque es alguien que continuamente, constantemente, permanentemente está dando. Es correcto, es un estado.
Es un estado, a ver, no es de acuerdo a, ¿verdad? Tú lo dijiste bien, algunos, su estado es muy cambiante. Hoy puedo, ayer podía, hoy no puedo. Hoy no puedo, seguramente mañana voy a poder. Pero que me perdone el Señor, pero hoy no puedo. Entonces parece que como que el que nosotros demos, el que seamos generosos, está sujeto a otros aspectos, a otros factores. Pero no, algo está pasando y tenemos que aprender a revisar inmediatamente. A ver, miren lo que el Señor define en Deuteronomio 15:10. Voy a leerlo en la Nueva Versión Internacional. Dije Deuteronomio 15:10 en la NBI. Dice, no seas mezquino, sino generoso. Y así el Señor tu Dios bendecirá todos tus trabajos y todo lo que emprendas. Primero, Él define cuál es el carácter y el comportamiento de los suyos. No lo está dejando a criterio de cada uno. Ese es el problema, que aún como hijos o como discípulos de Jesucristo, pues tenemos a veces o hay ciertos comportamientos que parece que cada uno se puede tomar esa libertad. Dice, no seas, ahí iba implícita un mandato, una orden. No seas mezquino. O sea, eso no tiene que ver Con su con naturaleza. su naturaleza. No tiene que ver con la su cultura reino. del reino tampoco. La mezquindad. ¿Cuántos discípulos deben de revisar y entender? La mezquindad hay que quitarla, eso hay que hacerlo morir, hay que despojarse inmediatamente. Un hombre mezquino, una mujer mezquina, va a causar, primero, no está viviendo de acuerdo a la naturaleza de nuestro Padre, y va a causar mucho daño, ojo, va a causar mucho daño a otros. Por ejemplo, ustedes saben cómo pongo los ejemplos en los solteros. Ustedes saben que abro paréntesis, solteros. ¿Cuántos jóvenes, sea varones o señoritas, debieran de poner cuidado y atención a estos aspectos? A veces se pone atención a que la joven la señorita es muy, muy bonita, es muy hermosa, o que el muchacho es muy apuesto, pero debieran de poner atención a aspectos que van más allá. Por ejemplo, una joven puede ser muy bonita, muy hermosa, pero se casa con un muchacho mezquino. Él le va a causar mucho dolor, no solo a ella, sino también a sus hijos. Ella no sabe que no solo se casó con un muchacho, se casó, llamémosle, su esposo, sino lleva paquete completo con la mezquindad, pues, ¿no? Pero veamos el otro ejemplo, porque no solamente es del lado del varón, puede ser el lado de la mujer. Un muchacho generoso, un varón generoso, pero es cierto, la joven es muy hermosa, pero es muy mezquina. Le va a estar cuarteando, lo va a estar limitando en todo. ¿Cuántos les ha tocado vivir algo así, por ejemplo? Y no me vas a decir que vas a dar. ¿Y cuánto vas a dar? ¿Y por qué vas a dar? No, mira, es cierto que nuestro hijo necesita sus zapatos, no muy caros, no le compres eso. Comprarle estos baratos. O sea, la influencia de ella va a ser también un tormento, pues. Lo estoy poniendo en los dos lados. O puede ser
ya los hijos, pues. ¿Cuántos padres le celebran a un hijo aspectos como estos? Viene un hijo y no da. Dentro de sus hijos hay uno que es muy, ¿qué? Piensa solo en sí mismo. Varón o mujer, ¿verdad? O en sí misma. Cada vez que tiene que dar, dicen los padres, a veces se ríen. Y hay una frase, dicen, no suelta nada. No se le cae nada. Aquí en Guatemala se dice así, ¿verdad? No sé en otros países. Pero ¿cuántos padres lo celebran? Y ya se vuelve hasta algo muy gracioso. Ah, no, a él no le pidan al fulanito ahí en la casa, venganita, no, es por demás ahí, si no, no te va a dar nada. Pero es que eso no es correcto. Desde ahí debiéramos de cuidar que como nacidos de nuevo, eso no puede estar sucediendo, ¿verdad? ¿Cuántas veces, volviendo al caso de los jóvenes, los muchachos, cuántas veces su comportamiento cuando están enamorando a una joven son muy dadivosos, regalitos, se muestran muy generosos. Se muestran muy generosos, pero ya cuando están casados, ¿verdad? Algo tan insignificante, pues no se lo dan. Como ya lograron lo que querían, ya la tienen. Pero ella dice, ¿cómo es posible? Si cuando me estabas enamorando, todo lo que me dabas y hoy no me das nada, ¿verdad? Pero ahí faltó, la joven, la señorita, tenía que aprender a conocerlo. Y él también, ¿verdad? Cuando puede ser de cualquiera de los dos lados, también debía de conocer más allá de, como tú dijiste, de una apariencia, de una simulación. ¿Sí, es bien lindo lo que usted nos está enseñando justamente, porque nos está, justamente lo que acaba de mencionar, eso no es de acuerdo a la cultura del reino de Dios. El Padre ya dijo cómo debía ser el comportamiento nuestro, no debe ser mezquino. Sí. Y en este ejemplo que usted está poniendo, dice la señorita, pero es que él no era así, y realmente es que sí lo era. Ahí es justamente lo que mencionábamos al principio, había una simulación, había algo que no es genuino. Sí. Y algo que usted nos enseñaba hace un tiempo y me gusta mucho es que debemos ser muy concretos en el reino de Dios. Si hay un discípulo, por ejemplo, que tiene problema con mezquindad, no es cuestión de orar. ¿Cómo se quita la mezquindad? Dando. O sea, claro, que es un ejercitar constante, no se trata de dar una vez, porque el que tiene problema con avaricia, con mezquindad, dice, pero es que yo di el año pasado, ¿verdad? Yo invité a mi familia a desayunar en el cumpleaños de no sé quién, entonces si cree que ahí ya está todo, no, o sea, debe estar dando, ejercitándose en dar, hasta que eso verdaderamente, usted nos enseñaba en ese tiempo, recuerdo muy bien esa enseñanza, sea erradicado completamente. Y la expresión de la generosidad, en este caso de las finanzas, sea muy genuina, muy evidente, parte de la expresión de la naturaleza de Cristo en la vida de este discípulo, ¿verdad? Y siempre esas cosas van a salir, porque en el ejemplo que usted nos estaba dando ahorita, la señorita dice, él no era así, pero seguramente no vio otros aspectos. Siempre fue generoso con ella mientras la cortejaba, pero no vio si era generoso con sus padres. Con el Señor. Con el Señor mismo, la manera de servir, de sembrar, porque la generosidad no solamente es finanzas, ¿verdad? Sí. Entonces después él termina estorbándola a ella por el tiempo, o sea, pero ella no vio que no era generoso en su servicio a Dios, ¿verdad? Después ella quiere meterse, ella quiere servir y él está estorbando ese servicio, lo que usted justamente nos decía, y eso es correcto. Fíjense que dice claramente, no seas mezquino. O sea, claro, esa no es la expresión de su naturaleza ni de su reino, pero dice, sino generoso. Eso que dijiste, Luis Fernando, a ver, me gusta porque
lo que estabas mostrando ahí es la forma, la manera, cómo ya no hay nada de mezquindad en nuestro corazón. Es que no debe haber, pero ni una pizca. Pero es ejercitándonos, es dando. Alguien hoy podría decir allí en su corazón y en su mente, sin siquiera expresar con su boca, yo tengo ese problema. A mí me duele cuando tengo que dar. Me cuesta mucho. Ah, bueno, estamos aquí entonces enseñando. ¿Qué necesita hacer? Bueno, primero entender que la mezquindad tiene que ver con naturaleza pecaminosa, naturaleza vieja, viejo hombre. Dentro de esas obras que deben estar ya muertas, dentro de eso que ya debe haber sido quitado, ya tenía que haberse despojado. Pero luego de que hizo morir, que se despojó, quitó eso de su vida, necesita ejercitarse en el dar. Porque si no se ejercita, no va a haber un desarrollo ya en el nuevo hombre, ¿verdad? Creo que ibas a decir algo. Sí, justamente eso, pastor, que el Padre pues trabaja en que nosotros desarrollemos, ¿verdad? Su nueva naturaleza, la que Él nos ha dado. No se trata de estar como luchando, ¿verdad? Con esa mezquindad o con esa avaricia y estar todo el tiempo enfocándonos en ello. Eso ya el Señor ya dijo que teníamos que hacer, ¿verdad? Es desecharlo, es hacer morir cada una de esas obras de la carne, de la vieja naturaleza. Pero entonces ahora, ¿qué hago como discípulo? Pues tengo ya esa expresión de Cristo en mí, tengo esa generosidad porque está puesta dentro de esa Así naturaleza, entonces la debo llevar, ¿verdad? A que alcance su desarrollo pleno. Y dice también la Escritura que el Señor, Él es el todo y en todos, ¿verdad? Cada discípulo debemos estar desarrollándonos en cada una de las áreas que son parte de la expresión de Cristo en nuestra vida. Y como usted mencionaba en un inicio, por cuanto es una misma expresión, es una sola expresión la que cada uno de nosotros estamos desarrollando y llevando hasta que alcance su desarrollo pleno, ¿verdad? Fíjense que todas las familias, a ver, Misión Cristiana del Calvario, todas las familias que están en la misión o que estamos en la misión, debemos ser verdaderamente familias bendecidas. Hay quienes no ponen mucho cuidado cuando uno enseña. De repente dejan pasar algo que es tan importante. Dije verdaderamente. ¿Por qué? Porque si nosotros le preguntamos hoy a cada familia cómo se encuentran, ¿qué nos dirían? Bien, bendecidos. Estamos bendecidos, gracias a Dios. Pero la bendición de Dios, ojo y oído, la bendición de Dios se hace, creo que usaste esa palabra hace un rato, Luis Fernando, se hace notoria. La bendición de Dios se hace evidente. El evangélico vive una bendición que por supuesto es algo que no es de Dios, que siempre dice, estamos aquí bendecidos. No se le ve por ningún lado la bendición, pero cree que está bendecido o están bendecidos. Pero para que lo tengamos claro, la bendición de Dios se hace evidente, se hace notoria, se hace visible. ¿Cómo? Aquí mismo donde estamos ahora en Deuteronomio 15:10, en la Nueva Versión Internacional sigue diciendo, no seas mezquino, sino generoso, y así, ojo y oído con esto, y así el Señor tu Dios bendecirá todos tus trabajos y todo lo que emprendas. A veces, más de alguien puede preguntar,
Bueno, el que no da, pues definitivamente ya entendemos por qué puede estar así, pues no da. Pero ojo, alguien puede decir, pero si yo sí doy. Cuando se trata de dar mis diezmos, mis ofrendas, siembra, primicia, yo doy. Pero fíjese que no entiendo porque no veo la bendición. Es cierto, tengo trabajo, pero en lugar de aumentarme, más bien me están recortando mis ingresos. Antes me pagaban mis horas extras, hoy no me las pagan o me pagan menos. Pero aquí está la clave también. Dice, no seas mezquino sino generoso. Alguien puede, no porque da, significa que no hay mezquindad. Puede dar y dar con mezquindad. Ojo con esto. Entonces, por eso esta enseñanza es bien importante. ¿Qué no estamos haciendo hoy? Vean esto pues. En muchos lugares, por la televisión, en diferentes países del mundo, desde acá y en cualquier parte. ¿Cuántas veces lo que se hace es una enseñanza para pedir? Agarren esto. Primero, y le leen un montón de, lo voy a decir así, de versículos. Y nosotros, el Señor también nos sacó un día de ahí, pues, ¿verdad? Que primero hay que leer versículos, ¿verdad? En los cultos, en las reuniones, eventos, congresos, lo que fuera. Primero hay que leer versículos y luego para que den. Como para motivarles, como una Esa motivación. palabra. Como prepararlos, motivarles, eso es algo humano. Como para estimularlos, para que den. Pero me gusta lo que está pasando hoy. Nosotros tuvimos hoy un día de siembra. Alguien podría decir, el profeta está desenfocado, porque si es un día de siembra, él tenía que ver, Esta transmisión tuvo que haber sido antes del miércoles, por ejemplo. ¿Verdad? ¿Por qué no lo hizo ayer? Lo hubiera hecho siquiera hoy temprano en la mañana, para que todos den. No estamos haciendo, o sea, estamos haciendo las cosas bien, pues. No estamos haciendo esto para, ya hoy, pues fue un día de siembra, es un día de celebración, pero estamos enseñando correctamente. ¿Cuánto pastor, siervos del Señor y discípulos en general todavía mantienen esa cultura, llamémosla así, que no tiene que ver con la cultura del reino? Que solo cuando van a pedir, cuando necesitan, es que mire, hay que construir una pared, hay que cambiar el techo, hay que pagar la renta, hay que comprar bocinas. Por eso dice que cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad. O sea, ese corazón generoso, ¿verdad? Y ya salimos de eso gracias a Por eso, a Dios. pero fíjate, hay discípulos incluso que de repente dicen, mire, yo quiero dar, pero no sé en qué, no he oído que pidan algo. O díganme. Díganme, como dices, correcto. Díganme, yo estoy dispuesto, pero como yo no sé, pues, qué es lo que necesitan, es lo que tú dijiste. No damos por necesidad. Es que esto es estilo de vida. Damos porque somos generosos. Iglesia, ¿verdad? De los Hechos dice que traían constantemente de sus propiedades y lo ponían a los pies de los apóstoles. ¿Sí? O sea, vemos ese estilo de vida. Y muy lindo lo que acontece hoy, pastor, porque no es una enseñanza para preparar. O sea, alguien podría decir, mire, ¿por qué no se nos enseñó eso el miércoles y la siembra era hoy? Entonces estamos conformados. Y la Escritura dice que no debemos conformarnos a un día de siembra. O sea, ya estamos preparándonos para una fecha y no que eso sea malo. El problema es cuando nos preparamos solo para una fecha y ya no es ese estilo de vida y no tiene que ver solo con siembras.
tiene que ver con nuestras ofrendas, tiene que ver con nuestros diezmos, tiene que ver con nuestras primicias, o sea, todo lo que tiene que ver, hablando de esta área financiera, con la generosidad. Profeta, y me llama mucho la atención también lo que usted está diciendo, si me permite puedo leer acá, Primera de Timoteo, capítulo 6 y verso 18. Dice que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos y separa, generosos. ¿Por qué? Usted nos lo decía, el dar, alguien puede dar como un acto, ¿verdad? Y yo ya di, pero el que dé no quiere decir que sea generoso. De hecho, la Escritura dice, y Jesús lo mencionó, si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, él habló Jesús, por lo tanto, alguien que sea malo no quiere decir que no deba dar. Pues sí, O sea, Dios es generoso sí. y su expresión es esa generosidad. Como parte de esa expresión, nosotros damos. Sí. De hecho, Jesús estaba en el arca de las ofrendas, ¿verdad? Y miraba cómo muchos ricos daban, pero no daban de una manera generosa, daban de lo que les sobraba. Es correcto. ¿Verdad? O No sea, eran y ahí es generosos, donde, aunque daban mucho, pero no eran generosos. exactamente, dando mucho más que la viuda, pero Sí. eso no decía que fueran generosos. Es correcto lo que estás viendo y compartiendo. Sí, porque dice dadivosos, que sean dadivosos, generosos. El dar, y aquí quiero derribar algo de una vez, porque para eso nos ha puesto el Señor, pues, para arrancar, para derribar, arruinar y destruir, pues. Hay una palabra y es lo simbólico. Eso debe ser erradicado de todo hijo de Dios, todo discípulo de Jesucristo. Porque cuántas veces se da, pero se da simbólicamente. En el reino de Dios no existe en el reino de Dios lo simbólico. Por eso, cuando nosotros nos bautizamos, no nos bautizamos. Simbólico. No es un bautismo simbólico. Es correcto, no es un bautismo simbólico. Es la realidad del reino. ¿Sí? No es, ojo y oído, pues, no es un sometimiento simbólico. Hay quienes están tratando de hacerlo o vivir todo simbólicamente. No es un perdón simbólico. No es un perdón simbólico, no es un estilo de vida simbólico. Y acá, entonces, yo puedo dar, pero yo puedo dar simbólicamente. Entonces, eso debe ser erradicado. ¿Por qué debe ser erradicado? Primero, porque no es la naturaleza de nuestro Padre. Los principios del reino no se aplican así. Y por ende, recuerdan lo que tocamos de Deuteronomio 15:10 en la NBI. Dice, y el Señor tu Dios bendecirá todos tus trabajos y todo lo que emprendas. Hay varias razones a veces por qué hay una mala administración, por qué un trabajo, un negocio no se levanta. No prospera. O no prospera. Pueden haber varias razones, pero hay que ponerle atención a esta. No digo que es la única, pero esta, si el Señor ordenó, no seas mezquino, sino generoso. Pero yo veo que ahí viene lo que decías. Si doy, pero a ver, si doy simbólicamente, doy cuando puedo, doy cuando quiero. Ay, es que la vez pasada se me olvidó. Es que, no. Entonces algo está pasando que no está de acuerdo a lo que mi Padre estableció. Entonces, ¿qué va a pasar? Dice, y el Señor tu Dios bendecirá todos tus trabajos. ¿Pero cuándo? Él está diciendo, no seas mezquino, sino generoso. Sea el generoso, no solamente expresa la naturaleza de nuestro Padre, sino que va a ver la bendición de Dios en sus trabajos. Y también dice, y todo lo que emprendas. Qué bonito. Bueno, pero ¿quién? Pero si yo di,
yo me di mis primicias, mis siembras, mi ofrenda. No, pero aquí no solo es de dar, es que cuidado y mis ofrendas son simbólicas. Cuidado y mis siembras son simbólicas. O sea, aunque no lo diga con mis labios, pero ese puede estar siendo el estilo de vida. Y déjenme de una vez decir esto. Pandemia. Eso ha llevado a un entendimiento equivocado a muchos discípulos. Cuando digo muchos, estoy hablando en cualquier parte. Porque dicen, bueno, yo quisiera ofrendar, pero como no nos congregamos, entonces hemos entendido mal, porque parece que ofrendar es solo dentro de 4 paredes. Si estoy dentro de las 4 paredes bajo techo, en un culto, entonces yo sí doy. Si no, yo veo a Dios y les comparto hoy a ustedes testimonio de discípulos, porque la iglesia aquí en Puerto Barrios ha sido una iglesia muy bendecida. Ustedes lo saben y los que nos están viendo también, pues, son parte, todos que son parte de esta iglesia lo saben, y aún en la misión se han percatado. Pero hay discípulos que yo los veo su estilo de vida. Ellos dicen esto, me escriben, mire, estos son mis diezmos, pero estas son mis ofrendas, esta es mi siembra para esto, esta es mi primicia. Veo discípulos no solamente ordenados, sino los veo ejercitándose, no esperando solamente la fecha. Para algunos dicen, yo soy generoso porque 2 veces al año, porque 3 o 4, aún fueran 8 o 10 veces en el año, y ya las he cumplido, pues es solo un cumplir. Y se puede caer en algo que no es correcto, pues, ¿verdad? Aunque, y aquí viene la parte, aunque está dando, pero no tiene la expresión correcta, no tiene la expresión completa. Entonces, qué bonito es entender que un discípulo no necesita congregarse en el sentido de tener un templo para poder dar, porque eso es estilo de vida. Entonces, ¿qué podríamos decir? Padre, yo quisiera dar, pero todo este tiempo de pandemia, mira, nos ha encerrado la pandemia y ¿cómo así que hasta la pandemia nos limitó para dar? Pastor, y en Génesis, cuando habla la Escritura acerca de Jacob, él dice, ¿verdad?, esa determinación de él, que y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. O sea, ese apartar, lo dijo Jacob, fue su vivencia, pero esto también es parte de la vivencia de cada uno de nosotros. Cuando usted dice, no ofrendamos porque no nos estamos congregando, no estamos llegando al templo, pues definitivamente tenemos que entender en qué consiste ese apartar, ¿verdad? Sean con los diezmos, sean con las primicias, las ofrendas en este caso, porque cada uno, pues nosotros podemos hacerlo, o sea, no hay ninguna limitación para que podamos apartar, sí, ¿verdad? Todo lo que, bueno, decimos lo que es del Señor, ¿verdad? Y hacemos tal vez pues equivocadamente, ¿verdad? Como una separación, este 10% es del Señor y este 90%, por ejemplo, en cuanto al diezmo, es mío. Pero David en la Escritura, el Señor nos enseña, ¿verdad? Que todo es tuyo y de lo recibido de tu mano, de eso te damos, ¿verdad? Entonces, todo es del Señor, ahí está nuestro tiempo, decimos nuestro, ¿verdad? Pero en realidad es del Señor y Él pide ese tiempo también, me requiere en Él, como habla el apóstol Pablo, ¿verdad? Entonces, sí veo esa parte tan importante y necesaria de entenderla, que sí podemos nosotros estar apartando, ¿verdad? Aunque no nos estemos congregando de momento acá en el templo, pero sí podemos estarlo haciendo porque parte de la expresión de la generosidad de nuestro corazón y nuestra obediencia también, ¿verdad? Sí, la vida del reino continúa, pues. Claro.
Entonces, la vida del reino no está sujeta No a un está, templo. no se ve interrumpida, no se ve detenida por lo que hoy se conoce como una crisis mundial, como le Sí. llaman, ¿verdad?, en el sistema. Y no olviden algo, el dar. Y esto me gusta mucho porque el dar tiene que ver con la justicia del reino. El dar tiene que ver con el regir de Dios. Con el respeto, nos enseñaba Sí, del el respeto, reconocimiento El hacia Él. reconocimiento. Sí. Ahora, por supuesto que de una vez voy también, como dije hace un momento, derribando, destruyendo, arrancando lo que no es. Nosotros primero, todo el que me está viendo es un siervo, todos somos servidores de Cristo, pero hablo a aquellos que están al frente de una obra, de una congregación, como ser siervos de Dios o discipuladores también, al frente de un grupo. No olviden que nosotros somos los primeros, que debemos, no para que los demás vean, como lo hacían los fariseos, ¿verdad? No, pero somos los primeros que debemos de sentar esa base y ese precedente. En Misión Cristiana del Calvario no deben haber siervos o siervas que se paran para hablar de dar, pero en su vida cotidiana no hay nada de eso. Pero sí, a ver, yo puedo enseñar bonito acerca del dar, pero ante todos enseño bonito, hablo bonito acerca del dar y no doy nada. No, eso en Misión Cristiana del Calvario no puede existir eso. Pues. Primero al pararnos para estar pidiendo que den. Usar cualquier cantidad de versículos para que den. Tampoco es enseñar, pero mi estilo de vida no es ese. Por eso esto es integral, todo discipulador. Qué rico es enseñar, pero con un estilo de vida, pues. ¿Verdad? El Señor nos ha bendecido y es evidente. No porque lo andemos diciendo, ¿verdad? O sea, andar provocando, mírenme, o yo estoy haciendo esto, lo otro. Llamando la atención sí. para que otros sepan, para volverme yo el centro. No, es algo muy, muy natural, pero como decíamos hace un momento, es que es notoria la bendición del Señor sobre aquel que le obedece. Y algunos de repente dicen, confunden algunas cosas. No, yo soy autoridad y como yo soy el pastor o yo soy el asistente o quien fuera, pues cree que por eso no está, ¿cómo se dice? No está obligado a hacerlo. ¿Por qué no? ¿Verdad? ¿Quién dice que el pastor como tal, independientemente del ministerio que fuera, apóstol, profeta, evangelista, quién dice que nosotros no debemos ofrendar? ¿Quién dice que nosotros no debemos estar diezmando, sembrando, dando primicias? ¿Quién dice que no? Entonces no es correcto cuando desde la perspectiva de un ministerio que está al frente, pues sí, por ejemplo, se recogen siembras, pero él no siembra. Y como nadie se da cuenta, no, eso no es correcto. A nosotros, pero igual discipuladores, asistentes en general, ¿no? O sea, el Señor nos ha puesto, yo quiero que ustedes le enseñen a mi iglesia. Ustedes no importa si no lo hacen, pero ustedes enséñenle bien, háblenle bien. No, la mejor forma de enseñar es mostrando en nuestro estilo de vida esa bendición de Dios. Somos lo que decimos que somos. Somos lo que decimos que somos. Y fíjense bien, ya veo también una orden del Señor, dice en la versión siempre de Deuteronomio 15:11, en la NBV, o sea, Nueva Biblia Viva, dice, siempre habrá pobres en esta tierra. Eso jamás va a poder ser erradicado. Jesús mismo lo dijo, ¿verdad? Los pobres siempre los tendréis. Siempre estarán con ustedes.
Bueno, dice, siempre habrá pobres en esta tierra, por eso te ordeno, dice, que seas muy generoso con los pobres y los necesitados. Es una orden del Señor. Pero ¿a quién le está ordenando? A los suyos. Pero ¿por qué les ordena? Porque todos aquí, pues, la expresión viene aquí, directamente de mi Padre. Si aquí está la expresión correcta, estoy expresando de una manera integral, plena, lo que he recibido de Él, lo que tengo de Él, que es su naturaleza, pues por supuesto, aquí también se va a evidenciar, pues. No es el hecho de que, no, yo con Él sí soy rico para con Dios, para con Él sí, pero para con mis hermanos, ahí sí, parece que tengo derecho a ser mezquino. No, Escaso. no, escaso, limitado, sí, gracias. No, es que esto es un estilo de vida, por eso me gustó mucho cuando dice aquí, por eso te ordeno que seas muy generoso. O sea, ya no está como sujeto a si tú quieres, si tú puedes. Algunos han confundido la generosidad porque piensan que el generoso solo puede o debe ser el que tiene mucho. Ese es otro Punto importante. sí, que hay que derribarlo. Siempre están viviendo de un futuro incierto, de un futuro que nunca llega. Nunca viven un presente. Siempre es, algún día yo voy a poder. Cuando yo tenga, hoy no, viera mi negocio, cómo me está costando, mi trabajo no. Y siempre se remontan al futuro. Así como están los que se quedan en el pasado, se quedan detenidos y todo lo que hablan es en relación al ayer, ¿no? Pero hoy no se ve nada de eso. Fue ayer. Que alguien podría viera usted cómo yo daba. No, no, eso es ayer. Y está el que se remonta hacia el futuro, todo eso es con esperanza. Mañana, algún día, hoy no puedo, no pude. Pero lo que no se han percatado es que no son semanas ni meses, ya son años pensando así, hablando, actuando, por ende viviendo así. Nunca hay, nunca tienen y piensan que es producto de así es la vida me ha tratado mal. Eso Otros, fue lo que me tocó vivir. Eso es lo que me tocó vivir. Otros, que el Señor así quiere que yo viva. No, es que tenemos que entender qué está pasando. Aún aquella viuda, cuando pusiste el ejemplo de los que daban mucho, pero de lo que les sobraba, Jesús, estaba sentado al arca, y junto al arca las ofrendas. Pero Jesús no estaba interesado en el dinero. Pero lo que él veía que daban y que echaban, como dice la escritura, en el arca, a Jesús le estaba hablando del corazón de cada uno de los que daban. Y eso es lo que algunos pierden de vista. Creen que bueno, otra vez, ¿verdad? Es dar algo simbólico. Para que no digan, que no digan. Sí, no, ese estilo de vida es que disfrutemos cada vez que damos, en todo momento, en todo lugar, en toda ocasión. Miren lo que dice, por favor, en 2 Corintios 9:11, pero en la versión NBI, la nueva versión internacional, dice: ustedes serán enriquecidos en todo sentido, para que en toda ocasión puedan ser generosos, y para que por medio de nosotros la generosidad de ustedes resulte en acciones de gracias a Dios. ¿Cuántas veces muchos le están dando gracias a Dios porque expresamos esa generosidad? Pues Hasta en eso debemos ser generosos. sí.
En el sistema a veces dicen, ya di gracias, que una vez basta. En el reino es que abundemos con En acciones acción de de gracias. gracias. Dice, porque así nuestro Padre, Él es generoso. Otra vez, como limitamos todo, ¿verdad? No, ya una vez di gracias, con eso basta, suficiente. Una cosa es dar gracias. Otra vez, ojo y oído con esto. Una cosa es dar gracias y otra es mostrarnos agradecidos. Eso es distinto. Parece que es lo mismo. ¿Cuántos dan gracias? Pero no se muestran agradecidos. Otro aspecto fuerte en esto, pues, ¿verdad? Jesús no solamente daba gracias. Jesús todo el tiempo se mostró agradecido para con el Padre. ¿Cuándo nosotros nos mostramos agradecidos? Cuando nos dan algo. Cuando recibimos algo de Cuando recibimos algo, allí damos gracias. Otra vez, y no siempre nos mostramos agradecidos, solo dimos gracias. Otras veces nos mostramos agradecidos, pero solo en ese tiempo corto. Por ejemplo, nos obsequiaron, nos regalaron algo. Te obsequiaron tu corbata. Tu mamá, es un ejemplo. Te la pones, estás contento este día porque mi mamá me la regaló. Estás contento. No solo le diste gracias, te muestras agradecido hoy. Pero mañana ya eso quedó en el olvido. No, en la cultura del reino de Dios, la naturaleza de nuestro Padre se expresa en todo tiempo, en toda ocasión. Por eso me gusta tanto, porque dice acá, ustedes serán enriquecidos en todo sentido para que en toda ocasión puedan ser generosos. Fíjense bien, yo puedo ser generoso en esta ocasión, en esta también, pero en esta, en aquella, en esta otra no fui generoso. Hay varios que han tenido esta expresión tan linda, y Luis Fernando, ya te tocó vivir en alguna ocasión esta experiencia. Porque aquí dice en toda ocasión. Por ejemplo, cuando se establece un tiempo para sembrar, qué importante es que pongamos la fecha en nuestra agenda, aunque ya se dijo que no debemos de dar o sembrar solamente en esa fecha. Pero cuando hay una fecha que es parte de nuestra celebración, debemos de cuidarlo. Independientemente si yo estoy en casa o fuera. ¿Perdón? O fuera. O fuera, salgo de viaje. Recuerdo que en una ocasión te tocó vivir esto y tu vivencia, Luis Fernando, y hay cosas que se dicen con mucho cuidado para no estorbar nada ni a nadie, sino enseñarlo bien. Recuerdo que una vez ibas de viaje y dijiste, no voy a estar para la siembra, pero preparaste tu siembra, dijiste, esta es mi siembra. ¿Esa fue tu vivencia o no? Creo que podrías. Sí, de hecho, recuerdo muy bien eso, profeta, porque yo tenía que estar en otro lugar, pero sabía que había un día de celebración como hoy. Entonces, no me quise ir sin preparar lo que yo había determinado en mi corazón para sembrar, para dar, ¿verdad? Y justamente, profeta, hoy me pasó eso con alguien. Alguien no pudo venir, pero me gustó mucho esa actitud porque dice, mira, mi siembra, porque eso denota nuestro temor a Dios, y yo, pues juntamente con la mía, entregué la siembra de esa persona hoy. No que sea pecado que lo entregue otro día, pero es que eso habla de su temor a Dios, de su obediencia, el atender a la convocatoria del Señor, ¿verdad? En este tiempo. Es correcto. A ver, tenemos tantas cosas, pero
qué hacer muchas veces, pero la actitud, el corazón, el Señor está poniendo mucho cuidado, mucha atención allí, porque se nos olvida que Caín y Abel, dice claramente, y vio Dios a Caín y a su ofrenda, y vio Dios a Abel y a su ofrenda. Eso se nos olvida, que primero lo que está haciendo el Señor está viendo mi corazón, mi actitud, mi temor, cómo disfruto, o más bien a mí me queda súper el poder no estar, el poder irme y no lo hago. Y no lo hago, pero tengo una razón justificable, es que yo no estaba, yo salí, yo no estuve, pues. Y tiene su libertad, pastor, porque no somos una misión, una iglesia legalista. O sea, usted no tiene, usted no puede, no, o sea, tenemos esa libertad, naturalmente sí cambiar prioridades, porque hay quienes, por ejemplo, estamos en los servicios o viene el tiempo de los servicios presenciales y cada fin de semana quieren estar viajando con su familia, entonces ahí hay un cambio de prioridad. O sea, estamos hablando en el orden que alguien necesite una emergencia o necesite hacer un mandado por una emergencia, deba salir, o sea, cada uno tiene su libertad, pero creo que también como discípulos, como hijos, el Señor nos ha enseñado a ser justamente discípulos responsables, y responsables no en el sentido de cumplir, mire, yo ya cumplí, no, es más que eso, sí. Es la responsabilidad implícita en la expresión de la naturaleza de Cristo en nosotros. Ahora, algunos a veces se preguntan y dicen, mire, pues yo no llegué a tiempo, yo andaba afuera, no sé, ¿verdad? Las diferentes razones. Mencionaste algo y debemos de dejarlo bien claro. No es que una fecha y un horario y se cerró la puerta porque era solo hoy y en tal horario, ya no es eso. Algunos piensan que así es, por supuesto que no. Me gusta mucho el que estemos enseñándole hoy a la iglesia, donde quiera que se esté congregando, cuando digo donde quiera, es en el país donde se encuentre, pero qué importante es entender que el Señor está trabajando en todos los aspectos de nuestra vida y la generosidad es vital, porque tenemos a un Padre generoso, recibimos ya su simiente, debemos desarrollarla. ¿Qué pasa con aquel que está diciendo, es que no me ha ido bien en el trabajo, no me ha ido bien en el negocio, por eso es que yo no puedo, yo quisiera otra vez, futuro, siempre en futuro? Me gusta tanto porque viví una experiencia. Pues con lo que producimos, pues lo que producimos debe estar, aparte de, a mí me quedó muy claro David, que dice que él daba el tesoro del palacio, del reino, pero aparte de eso dice que de su tesoro muy particular. O sea, David separaba muy bien eso. Eso tiene que ver con el palacio, pero eso tiene que ver con... Apartaba. Eso es con lo que Dios me ha dado a mí. Personal. Sí, lo personal. Y de repente en uno de lo que el Señor me ha permitido negocios administrar, se tuvo que hacer ciertos recortes. Y lo que se produjo no fue un poco bajo, pero no cambié mi siembra. Yo dije, no. Podía haber dicho, bueno, pues si bajó un poco el negocio en esto, pues bajo mi ofrenda o bajo mi siembra.
Es que lo lindo es disfrutar al Señor. No es hablar bien solamente. Es que en toda nuestra vida estemos reflejando quién es el Señor, porque es el regir de Dios. Allí es donde no debemos perdernos. Como dijiste, está escrito, todo es tuyo, de lo recibido de tu mano te damos. Cuando yo digo este 10% es tuyo, pero este 90% es mío, es como decirle, estoy en tu regir al dar este 10%, pero este 90% yo hago lo que yo quiera. Me salí del regir. Sí. ¿Verdad? Entonces quiere decir que solo estoy en el regir para dar el 10%, pero el 90% ya es mi regir. No es posible, no es válido, no es aceptable en el reino de Dios. Lo que tú tienes, mi hermano, mi hermana, todo es de Él, lo que yo tengo, lo que tenemos. Pero no es correcto, no es bueno cuando pasan no solo la semana, los meses, sino los años y no cambian las cosas. Algo está pasando. Y no es para entrar a discusiones, remordimientos y para tomar actitudes incorrectas. Sí, yo sé que estoy mal. Ya sé, ya entendí por qué me está yendo mal. Porque no he dado, porque doy, pero no he sido generoso. No he dado con la actitud correcta, no sé. Pero bueno, ahora ya estuvo. No. Hay que saber evaluarse y saber corregirse también. Porque una cosa es evaluar y otra cosa es corregir. Son dos cosas distintas. Yo puedo evaluar y encontrar algo que no está bien, pero me quedo igual. ¿Me quedé solo con qué? Con la evaluación. Sí. Pero no hice nada para corregirlo. Pero no hice nada para corregirlo. Eso no es de los discípulos de Cristo, ¿verdad? Eso es caer en un estado equivocado. Siempre me quejo, no hay, no puedo, no tengo. Mañana, un día, ahí va a haber. No llega. ¿Ibas a decir algo? Pastor, siempre ahí en 1 Timoteo, lo que leyó Luis Fernando en el verso 17, dice en la parte final que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Entonces veo esta parte tan importante y necesaria para todos nosotros, de que todo lo que hagamos en el reino de Dios aprendamos a disfrutarlo. Porque nuestro Padre dice que nos da abundantemente todas las cosas para que las disfrutemos. Entonces, el poder dar, el expresar esa generosidad, pues también viene de un corazón que se deleita en su Padre y en todo lo que hace. O sea, esto no es hacer algo de mala gana, como comúnmente se dice, ¿verdad? O por obligación, sino que realmente que estemos disfrutando, ¿verdad? Y deleitándonos, no solamente el día en el que venimos y traemos una siembra, en este caso, en todo tiempo o en todo lo que hagamos, en las diferentes áreas en las que podemos servir al Señor también, cuando enseñamos, el hacer discípulos, tantas cosas, ¿verdad? Que hacemos dentro de su reino, dentro de su obra, pero que aprendamos a disfrutar, ¿verdad? Y a deleitarnos. Correcto. ¿Y qué le podemos decir entonces al discípulo que dice, mire, yo no lo hice o no lo hice bien y ya terminó el día que se dijo y la hora? ¿Qué podemos decirle entonces a los discípulos? Pregunto. La palabra dice de que no regresa vacía. O sea, el Señor ciertamente está hablando ahorita, que se corrija, que lo haga inmediatamente, ¿verdad? Y que no vuelva a caer en eso, sino que sea una determinación como parte de... Las oportunidades siempre se dan, ¿verdad? Las oportunidades siempre van a estar para
estarnos ejercitando, para estarnos expresando. Entonces, nuevas son cada mañana sus misericordias, ¿verdad? Entonces, el poder expresar su naturaleza, su generosidad en diferentes áreas, pues es parte de esas misericordias nuevas, ¿verdad? De Profeta, cada día. si me permite, y en esa naturalidad, es que es tan hermoso, tan natural el vivirlo. Usted decía, por la gracia y la misericordia de Dios, porque así es. Somos una iglesia bendecida. Sí. Claro, o sea, eso es producto de verdad de la gracia y la misericordia de Dios. Correcto. Pero se nos ha enseñado justamente eso, se nos ha enseñado a dar, a honrar al Señor, a ser diligentes. ¿Por qué alguien puede no estar bendecido? La Escritura dice que el negligente empobrece, pero la mano del diligente va a enriquecer. El pensamiento del diligente tiende a la abundancia, eso dice el Señor. Entonces debemos ser diligentes, debemos esforzarnos, pero por supuesto lo primero es honrar al Señor. Y es tan lindo, ¿por qué? Porque hay muchos testimonios aquí mismo, y sé que en otros lugares, en otros países, pero de ver la fidelidad de Dios. Es que esto es real. El que da, recibe. Dios bendice al que es generoso. Dios, cuando alguien obedece a Dios y lo hace bien, lo hace constantemente, va a vivir lo que Dios dice. O sea, eso no hay margen de error. El asunto está que a veces, con una vez que diezmamos, queremos que el siguiente mes, no, o sea, si yo he tratado mal a la gente, cambiar eso, pues me llevará el tiempo de estar tratando como el Señor me ha tratado a mí. O sea, no es de la noche a la mañana, como muchas veces queremos que sean muchas cosas. Pero en esa naturalidad, por ejemplo, en el grupo que el Señor me permite tener, hay un discipulador. Él testificaba y decía, en el tiempo de pandemia el Señor me ha bendecido y se han cuadruplicado mis ventas. Impresionante. O sea, y así como no solamente en el grupo, sino he escuchado y he disfrutado tanto sus testimonios, porque no nos conformamos al sistema, pero oír cómo él testifica y dice, yo he visto la bendición de Dios, lo veo en mis diezmos, su fidelidad al Señor en los diezmos. Dice, voy a las tierras y ahí estoy orando al Señor y yo mismo determino en mi corazón sembrar, hacer. ¿Cómo Dios no lo va a bendecir? Y quiero también en esto compartir una vivencia que tuve hace mucho tiempo. El Señor nos ha ido limpiando de tantos prejuicios, pero recuerdo hace muchos años cuando empecé en el grupo de comunión familiar, líderes en aquel tiempo, empecé con una familia, pero a mí me daba mucha lucha enseñarles del dar, porque la gente decía, porque la gente que si en los grupos se pedía dinero, un montón de prejuicios. Entonces lo que hacía era yo les enseñaba y estaba muy lindo, pues naturalmente, y yo ofrendaba lo del grupo, aparte, o sea, yo daba la ofrenda. Pero recuerdo muy bien que justamente aquí en el templo usted nos enseñó una vez de esto, y eso me liberó. Y nos dijo, hermanos, yo no puedo por mis prejuicios limitar o dejar de enseñar lo que Dios manda hacer, pensando que qué va a decir la gente, el grupo, que si es para mí. El Señor ya nos ha limpiado de todo eso, profeta. O sea, y si algo puedo testificar con mucha sencillez en mi corazón, con el espíritu correcto, pero una de las razones por las que el Señor ha bendecido tanto en su gracia y su misericordia a esta iglesia es justamente el orden financiero que tiene. O sea, cada departamento produce, multimedia produce, alabanza produce, escuela bíblica produce, y muchas veces los departamentos sembramos. O sea, escuela bíblica está sembrando, no porque usted lo diga, ¿no? O sea, o bien alabanza dice voy a sembrar esto, o multimedia, es tan natural. O sea, es tan natural el vivir esto. Pero recuerdo esa vez y decía, no, yo no puedo limitarme a enseñar a otros que experimenten esto. Yo debo enseñar porque es mandato de Dios, porque el Señor lo estableció, porque hemos hablado de la naturaleza, de la generosidad, y es cierto, todo empieza ahí, pero hay algo que no podemos evitar y es que el que da, recibe.
Dios bendice al que siembra. Y esa es la forma en la que el Señor ha diseñado para que los suyos vivan bien. Como usted decía hace un momento, las familias sean verdaderamente bendecidas. Esa es una manera, entre tantas, que el Señor ha diseñado para que las riquezas no se vuelvan nuestro Señor, ¿verdad? Lo que tengamos. Entonces, a partir de esa enseñanza que usted nos dio, y recuerdo que empecé en ese tiempo a enseñarle a los grupos a dónde quiero llegar, que empieza por nosotros, pero tampoco permitamos discipuladores o con todo el respeto a los siervos del Señor, el estar limitados a enseñarle a la iglesia. A partir de esa vivencia, recuerdo que el Señor me ha permitido poder atender a varias personas que tienen problemas financieros. Y un problema financiero, lo que menos humanamente hablando se podría hablar es de dar. No tienen que ordenarse por ahí primero. Es correcto. Y ver y ser testigos de cómo Dios levanta a alguien de la nada. Gente que se endeudaba y han sido, que literalmente salen de ese estado. Literalmente, o sea, y son gente que el Señor bendice y tienen lo mismo. Si seguimos con prejuicios creyendo como me pasaba a mí al principio, aunque yo lo haga, pero estoy estorbando a que otros también experimenten eso, por las obras mismas que se están abriendo y todo el alcance que el Señor va a permitir, algo vital que se les debe enseñar aún a las iglesias nacientes, a los discípulos, es esto. Correcto. Porque es la vida del reino de Dios. Ser ricos para con Dios, ¿verdad? Eso es ser ricos para con Dios. Y no olvides también, y no olviden más bien, que cuando nosotros damos, no está sujeto a lo que estemos viviendo en el momento. El ejemplo que se puso, la viuda, parece que era el peor momento, pero ahí es donde han caído algunos o muchos, porque se remontan a eso. No puedo, no tengo. La queja, el lamento, nos saca de ese estado. ¿Cuántos se quejan? Los que están lamentándose, yo quisiera, yo le pido a Dios, no, algún día las cosas no van bien, ver el negocio. Es que no es la queja, no es el lamento, no es el acomodamiento, no es la tristeza lo que va a sacar de ese estado. Puede ser un discípulo que se esté quejando, se esté lamentando, no me ha ido bien, viera cómo ha estado de duro, bien difícil, si yo le contara, pero lo que dijiste es correcto. Es que la aplicación en el reino de Dios, los principios son se aplican muy diferente al sistema. En el sistema si das, cuidado, no es mucho, te vas a quedar sin nada. En el reino de Dios es dando, es como recibimos. Entonces hay que aplicar correctamente. El problema es cuando la crisis, lo que estoy viviendo, las ventas bajas, o si es en el trabajo, la condición que sea, ahí es donde centro mi atención y no presto la atención al corazón. El problema no está a veces en el jefe que no quiere pagarme, aumentarme. El problema no está en el negocio, pues si yo vengo y lo que estoy produciendo, el producto que estoy vendiendo está bueno, pero la gente no llega. Centramos a veces nuestra atención donde no está realmente el problema. La raíz del problema a veces no es lo que vendo, lo que produzco, sea comida o el producto que fuera. A veces eso puede estar bien, pero lo que no está bien es el corazón. Eso no está nada bien y se está evidenciando aquí. Entonces me distraigo, me desenfoco, porque el Señor no le está hablando
al producto, no le está hablando a las ventas, no le está hablando al local, no le está hablando al escritorio en la oficina, no le está hablando al jefe, al compañero de trabajo, no, me está hablando a mí. Es que si pones atención a lo que yo te digo, a lo que yo te enseño, a lo que yo te mando. Por eso de aquel rico, ¿verdad? Que vimos a un principio, ¿cómo le dijo? Necio le dijo. La realidad de nuestro Padre es que Él da semilla al que siembra. O sea, no es cuestión de que hoy no voy a dar o no puedo sembrar o no puedo apartar mi diezmo o dar primicias o ofrendas porque hoy no tengo, porque hoy no salieron bien las finanzas en el negocio, en el trabajo, porque el Padre dice que Él da semilla al que siembra, ¿verdad? Entonces esa es una realidad también. Es correcto. De nosotros. Y también, pastor, no me quería quedar sin compartir parte de lo que testificaba Luis Fernando, ¿verdad? Lo que ha sucedido en medio de nosotros a lo largo de los años como iglesia de Puerto Barrios, y que todo es pues gracias a la misericordia, a la gracia del Señor primeramente, pero también por todo lo que nosotros en lo que hemos sido enseñados. Veo cómo el Padre le ha dado ese carácter de Cristo, ¿verdad? A la iglesia misma, a todos nosotros. La iglesia, pues entendemos que no son las cuatro paredes. Cada uno de nosotros como discípulos, parte de ese carácter de Cristo, ¿verdad? Es ser una iglesia bendecida en todos los aspectos, ¿verdad? En todas las áreas. Hace muchos años yo recuerdo que en una ministración, usted dijo, después finalizando un servicio, usted dijo: a muchos la pobreza los ha deshonrado. Lo recuerdo ahora muy bien. La pobreza los ha deshonrado, la escasez los ha marginado, los ha señalado. Y esa noche se envió esa palabra para traer esa libertad, ¿verdad? A todo aquel que le creyera al Señor, pero a todo aquel que empezara a obedecerle también y caminar en pos de ello, que el Señor nunca estableció nuestro destino así, pues de pobreza, de limitaciones, de escasez, y Él nos ha honrado. O sea, la honra viene del Señor y la deshonra fue quitada, ¿verdad? Sí. Por causa de la pobreza, de la escasez. Algo dentro de lo que dijiste que es muy importante, y con esto finalizamos, es que a veces creemos que alguien cree que va a salir como producto de algo mágico, pues. No, como lo dijiste correctamente, hay que entender qué está corrigiendo el Señor y corregirlo, ¿verdad? Lo que decías, se puede ministrar a alguien puede recibir palabra incluso, pero lo que sigue es importante, porque el Señor ya me dio palabra, ¿verdad? No, y el Señor ya me dijo, ya me va a bendecir mucho. Y Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Entonces, bueno. Vive en irresponsabilidad. Sí. Sigo con mis necedades, sí. Sigo endeudándome, por ejemplo. Sí. ¿Verdad? ¿Cuántos aspectos que debo corregirme? Porque el Señor está trabajando en medio de eso. ¿Qué me está enseñando? Muy bien, ¿qué estoy aprendiendo? ¿Qué está corrigiendo? Pero ¿qué debo corregirme? Porque un día les enseñé también hace mucho que una cosa es que me corrijan por algo y otra es que yo me corrija, ¿verdad? Entonces pueden corregirme en algo y yo sigo igual y solo me quedo con que me corrigieron, pero no me corregí. Para mi Padre, entonces, ¿qué está haciendo? Él sigue trabajando con nosotros, pero ¿qué es lo que Él, a dónde me está llevando? ¿A desarrollar qué? Dominio propio, a desarrollar
sencillez, humildad. ¿Qué más? A desarrollar una buena administración, a desarrollar, a ser ordenado, a desarrollar el orden de Dios. ¿Qué más? A desarrollar, que vimos hoy, esa generosidad verdadera. Nada con apariencia. No aparento estar bendecido. No aparento. Debe ser una realidad. Pero Él está más interesado que nosotros en dar a conocer ese estado, como el Padre trata a sus hijos, pues. Pareciera que como que es de aquí para allá, Padre, mira lo que está pasando, como que Él se descuida, se olvida. No, Él está más interesado que yo en mostrar a través de todos cómo Él me trata como Padre, porque soy su hijo. Pero ¿dónde está el punto entonces? Bueno, aquellas cosas que no he entendido o aquellas cosas que no he corregido, aquello que el Señor sigue hablando, no, pero sigo con un corazón allí escaso, mezquino, limitado. Bueno, enseñamos, creo, lo que corresponde. Voy a pedirte, Flor María, que des gracias, por favor, y finalizamos saludando a nuestros hermanos como solemos hacerlo en cada transmisión. Padre, te damos muchas gracias, Señor, por este tiempo que es muy bueno, Señor, delante de ti, es agradable, es deleitoso también, porque podemos verte aún más, podemos conocerte aún mejor, Señor. Muchas gracias, Padre, por toda tu expresión, gracias por todo lo que tú nos hablas, lo que tú continúas revelando. Aún, Padre, gracias porque este ha sido un tiempo también de perfeccionamiento. Estamos aquí para escuchar tu voz, para ser enseñados, para perfeccionar también todo aquello que necesitamos, Señor, perfeccionar. Gracias te damos, Padre, bendecimos tu nombre y te exaltamos con todo nuestro corazón. Que tu palabra, Señor, que mora abundantemente o debe morar de esa manera en nuestros corazones, pero para que también la pongamos por obra, Padre. En Cristo Jesús, muchas gracias te damos. Amén. Amén. Vamos a saludar a nuestros hermanos que han estado en esta transmisión. Y les recuerdo a todos, aquí los que se han preguntado, pues yo quisiera traer mi siembra mañana lunes o mañana o pasado mañana o esta semana. Recuerden que no está sujeto solamente a una fecha, eso lo aclaramos, pero que agarremos por sobre todas las cosas esta enseñanza que ha sido impartida el día de hoy. Vamos a saludarles, por favor. Comenzamos con los Estados Unidos, Flor María. Sí, saludamos y bendecimos a todos nuestros hermanos en Bradenton, Florida, en Sarasota, Florida, en Los Ángeles, California, Sacramento, California, en Bridgeport, Connecticut, en Providence, Rhode Island, en Waukegan, Illinois, en Atlanta, Georgia, en Kenosha, Wisconsin y en Elizabeth, New Jersey. Muy bien, Luis Fernando. Continuemos. También bendecimos a nuestros hermanos de Honduras, Puerto Cortés, nuestros hermanos que nos están viendo en Omoa, la entrada a Copán, muchas bendiciones y lloro. Hermanos en México, Acapulco, Zihuatanejo, La Sabana, Costera Diamante, allá en el estado de Guerrero, también en Tenango del Valle, en el estado de México, en Toluca, les saludamos y les bendecimos a ustedes. A ver, en América del Sur, puedes tú, Flor María, saludar. Gracias. También a nuestros hermanos en Guayaquil, Ecuador, en provincia de Huarochirí, Lima,
Perú, en Bogotá y en Barranquilla, Colombia, en Belén, Pará, Brasil y en Mendoza, Argentina. Bendiciones para todos ustedes también. Muy bien, Luis Fernando, Guatemala. También bendecimos a nuestros hermanos que nos están viendo aquí en nuestro hermoso país de Guatemala, en la ciudad capital, zona 2 de Misco, zona 11, Villanueva. Bendiciones para cada uno. También en Ocubilá, Huehuetenango, El Tejar, Chimaltenango, El Progreso, Guastatoya, muchas bendiciones. Escuintla Centro, Santa Lucía, Cozumalguapa, Escuintla, Colonia Popular Escuintla, Jalapa, Telemán, Alta Verapaz, El Chal, Petén, Veracruz, Entre Ríos, Santo Tomás y Puerto Barrios. Saludos a todos entonces, hermanos. De verdad, agradecemos a Dios por la vida de todos y cada uno de ustedes. Vamos a orar en este momento. Las siembras que han sido recogidas este día, es necesario que oremos, que lo presentemos delante de nuestro Padre, y también que demos gracias, como se nos ha enseñado cada principio de mes, por este proyecto que el Señor ha puesto en el corazón, no solamente de nuestro apóstol, sino de toda Misión Cristiana El Calvario. Luis Fernando, vas a dar gracias por el Centro Mundial de Adoración y Adiestramiento. Antes lo hago yo por las siembras. Padre, gracias porque nos concedes este privilegio, esta oportunidad de expresar lo que recibimos de ti. Gracias, Padre. Presento delante de ti las siembras que han traído los tuyos, que han sido depositadas en el alfolí. Padre bueno, que sigamos disfrutándote a ti en todo y en todas las cosas que hacemos. Gracias por esa expresión, y que no olvidemos que la expresión de dar es en todo lo que tiene que ver con tu naturaleza y tu carácter. Declaramos bendecidas entonces las siembras, y bendecimos a todos los que lo han hecho, a todos los que lo están haciendo y lo estarán haciendo todavía en estos días. Les bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Padre, muchas gracias porque en tu presencia tú has diseñado el Centro Mundial para Misión Cristiana al Calvario. Gracias, Padre, porque esto también está en tu plan, Señor, y por eso te agradecemos y te glorificamos, Señor, a ti, por este lugar que tú ya tienes preparado para dárnoslo. Gracias por toda la extensión de tierra. Gracias, Señor, por ese centro en donde nos vamos a congregar para exaltarte a ti como Misión Cristiana del Calvario. Te creemos porque tú lo has dicho y tú no mientes. Creemos en esos recursos, Señor, que tú desde ya estás proveyendo, Señor, pero esos recursos no van a venir también, Señor, de la nada. Señor, nos usarás a nosotros, aquellos escogidos que tú, Señor, has determinado ya bendecir, para bendecir tu obra. Gracias. No solamente localmente, Señor, no solamente en los diferentes lugares donde estemos, Señor, sino también a nuestra sede central como misión. Por eso te damos gracias, y es algo que tú estás hablando justamente hoy, Señor. Gracias, Padre, es una realidad, lo creemos porque tú lo has dicho y porque viene de tu corazón. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Para cada uno.